Estamos concluyendo esta carta. Quedamos, hermanitos, en el versículo 18. Entonces vamos a leer, mis hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice la bendita palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Recordemos, hermanos, que el apóstol Juan escribe esta carta obedeciendo o en respuesta a una necesidad que hay en la congregación, en la iglesia de Éfeso y las iglesias ubicadas en esta provincia. Y Juan nos está mostrando cómo diferenciar al que es verdadero de aquel que no lo es, cómo identificar esos falsos maestros, cómo identificar esos falsos hermanos. Y ya nos ha dicho de manera absoluta que el que es hijo de Dios permanece en luz, no hay tinieblas en él. Entonces Juan utiliza mucho ese lenguaje absoluto, ¿no? Usted o está en la luz o está en las tinieblas, no hay término medio. O usted es verdad o permanece en mentira. O usted ama al hermano y es hijo de Dios, o usted aborrece al hermano y no lo es. O usted practica el pecado y no es hijo de Dios, o usted cambió ese patrón y entonces ahora peca e inmediatamente se arrepiente. Sí. Y Juan habla de manera absoluta. Y aquí en estos últimos versículos, decíamos nosotros, del versículo 13 al versículo 21, él nos va a entregar 5 conclusiones. Y empezó en el versículo 13, o 5 certezas. Las identificamos, hermanos, porque encontramos ahí el verbo saber en varias conjugaciones, por así decirlo. El versículo 13 nos habla de la certeza de vida eterna. Dice ese versículo 13 que él escribe esta carta para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la certeza de vida eterna. El que confesó su pecado, el que se arrepintió de su pecado y creyó en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tiene vida eterna. La certeza de vida eterna en Cristo Jesús. Nos habla de una segunda certeza y es la confianza de que nuestras oraciones son escuchadas. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mire, sabemos, marca las certezas con la palabra saber, sabemos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Peticiones en la voluntad de nuestro Señor. Nosotros estuvimos meditando acerca del pecado de muerte y pecado no de muerte. Y aquí vamos a estudiar la tercera de las certezas. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pero además sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿por qué Dios le guarda? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Luego encontramos la otra certeza y es que sabemos que el mundo está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. Y por último sabemos, hemos entendido, hemos conocido al verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios. Entonces, mis hermanos, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros
nos fue muy útil en la enseñanza anterior este versículo, porque veníamos estudiando acerca del pecado de muerte y veíamos nosotros que los versículos que anteceden a este 18, por ejemplo el 16, o por ejemplo no, el 16 cita: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces nosotros obviamente de la misma palabra extraemos que cuando el hermano comete pecado que no sea de muerte es evidente, usted lo ve, porque dice si alguno viere. Por eso concluimos que el pecado que no es de muerte es visible a los ojos de la congregación, de los hermanos. Ese alguno es un hermano que ve a un hermano cometer pecado que no es de muerte. Y Juan autoriza a orar por un pecado que no es de muerte. Y concluimos nosotros que ese pecado que no es de muerte es todo pecado, porque todo pecado es infracción a la ley, pero todo pecado que usted confiesa, que usted se arrepiente y confiesa. Nosotros vemos que un hermano cae ante la tentación, sucumbe, cae en pecado, y eso es evidente para todos nosotros, pero ese hermano se arrepintió y nosotros oramos, lo acompañamos en oración para que ese hermano sea restaurado. Mire que el pecado fue evidente. Pero hay un pecado y allí no se refiere al hermano. Si ustedes miran, dice, empieza el versículo 16, si alguno viere a su hermano, pero al final de ese mismo versículo 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y después de estudiar a fondo ese versículo, concluimos que el pecado que es de muerte, por el cual Juan dice, no pidan por ese pecado, es el pecado que comete el que practica el pecado. Lo tenemos por hermano, pero está en la práctica del pecado. ¿Sí? Y Juan dice, ¿para qué usted pide porque ese hermano sea restaurado si Dios no va a escuchar esa oración? ¿Por qué? Imagínese yo pidiendo, Señor, te pido por la restauración de mi hermano, cuando él ni siquiera se ha arrepentido, ni siquiera reconoce que está en pecado, ni siquiera lo ha confesado. Entonces, esa es una oración que obviamente Juan dice, no pida. Por ello digo yo que no se pida. No se pida porque nuestro Señor dice, si confesamos, y ese hermano no ha confesado. Por el contrario, usted lo ve que el patrón de él es la continuidad del pecado. Entonces, con ese breve resumen, iniciamos y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, nos va a hablar de que nosotros sabemos quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos en este versículo. ¿Quiénes somos? Los que no practican el pecado, los que han nacido de Dios. Sabemos quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos. Nosotros hemos nacido nuevamente. ¿Cuándo se da ese nuevo nacimiento? Cuando usted confiesa su pecado, usted se arrepiente de su pecado y cuando usted, habiendo oído la palabra de verdad, usted cree, recibe a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios 1:13. Se ha producido en usted ese nuevo nacimiento. Entonces aquí no podemos entender nosotros, hermanos, que lo que está diciendo Juan es que usted nunca va a volver a pecar. No, el verbo ahí pecar está en presente continuo, indicando que el que nació de nuevo no está en esa práctica habitual del pecado. El patrón de él no es que usted lo ve cotidianamente pecando. ¿Qué es un patrón? Nosotros tenemos la costumbre siempre de congregarnos martes, jueves, domingo aquí. Ese es un patrón, es algo que se repite. Entonces, quien ha nacido de nuevo no tiene el patrón continuo de practicar el pecado. Usted no lo ve en la práctica continua del pecado, es lo que nos está diciendo. Se cambió el patrón en él porque ha nacido de nuevo. Ahora, ¿cuál es el patrón? Si ese hermano peca, se arrepiente y procura y persevera en vivir en santidad. Vivir para agradarle a aquel que nos compró a precio de sangre. Ese es el patrón que varió. Hay un deseo en ese nacido de nuevo de vivir en santidad, de vivir para agradar a nuestro Señor.
¿Y por qué no continúa en la práctica del pecado? Porque hay una nueva naturaleza en él. Es lo que dice Efesios en el capítulo 2, versículo 3 y siguiente. Mire lo que dice. Que nosotros en otro tiempo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, así vivíamos. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mire, hay una nueva naturaleza en nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y seguíamos la corriente de este mundo. Pero hay un contraste, la palabra pero indica el contraste. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y Colosenses más adelante, hablando de esa nueva naturaleza, de esa nueva vida, nos dice Colosenses 3, versículo 8, pero ahora, mire, ahora que nacimos de nuevo, ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora que tenemos esta nueva naturaleza, ahora que tenemos un corazón nuevo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quien tiene esa nueva naturaleza, nuestro Señor, el que inició la obra en nosotros, la continúa haciendo, y por eso dice que nos vamos renovando. Nuestro Señor está trabajando en nosotros para formar cada día la imagen de Cristo en nosotros. Pero ¿por qué más no practicamos el pecado? Porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando entonces nosotros somos tentados, el Espíritu nos previene. Cuidado, eso no agrada a nuestro Señor. Ese no es el testimonio que debe dar un hijo de Dios. Cuidado con lo que piensas, cuidado con cómo vas a actuar, cuidado con esa palabra que puede ofender. El Espíritu Santo nos previene. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y aunque a pesar de que el Espíritu Santo nos previene, entonces cometemos pecado, pues el Espíritu Santo nos dice, de una vez nos llama a arrepentirnos, nos redarguye. Inmediatamente sentimos que tristeza porque hemos pecado. Inmediatamente nos mueve al arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón, para restablecer esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, tercero, ¿por qué no practica el pecado? Porque aunque el pecado sigue viviendo en nosotros, tenemos naturaleza carnal y el Espíritu de Dios morando en nosotros, y ellos se contradicen entre sí para que no hagamos lo que queramos, es lo que dice Gálatas 5:16. Mire, el pecado vive en nosotros, pero el pecado no nos gobierna ya. Es más bien como un inquilino, porque quien nos gobierna ahora es nuestro Señor, quien vive en nosotros, quien habita en nosotros. Entonces, sí, claro, todos los días, hermanos, ustedes siempre me han escuchado, la vida cristiana es arrepentimiento y fe. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado porque vienen cantidad de pensamientos y no los dominamos todos. Un mal pensamiento, una mala palabra, una mala actitud, un mal gesto y ofendemos al hermano. Por todo eso debemos pedir perdón, ¿sí?, de manera cotidiana. Ahora, nos dice aquí que hay una razón mayúscula y está ahí al final del versículo 18. Y es que no practica el pecado, ¿por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Miren ustedes, mis hermanos, que hay una diferencia. En ese mismo versículo se utiliza la palabra nacido y engendrado, ¿sí? Nacido refiriéndose a nosotros, los que hemos nacido espiritualmente, y engendrado refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, nacido, hermano, es el acto de traer vida. Es lo que hizo nuestro Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Nacimos espiritualmente. Pero engendrado hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Implica, hermanos, dar origen a un ser de la misma naturaleza y de la misma esencia, no creado. Entonces, nosotros hemos nacido nuevamente de Dios espiritualmente, pero aquel que fue engendrado es nuestro Señor Jesucristo, engendrado por Dios, y Él es el que nos guarda, ¿sí? Él nos guarda, dice la bendita palabra. Por eso el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ese término guardar, hermanito, en el griego es como estar de guardia. Imagínense ustedes los que tuvimos la oportunidad de estar en esa vida castrense en la milicia. Entonces, cuando uno le tocaba de guardia, y si usted estaba en un sitio de orden público, ¿usted cómo estaba? Vigilante y pendiente, y le decían a uno, con cartucho en la recámara, listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted veía algo que se acercaba y que simbolizaba peligro, usted estaba autorizado inmediatamente para reaccionar. Ese es el verbo que se utiliza aquí cuando dice que nuestro Señor nos guarda. Él está allí, y, hermanos, y la palabra nos dice, mire, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida, y Él nos tiene en su mano, y nadie es más poderoso que Él para arrebatarnos de su mano. Él nos guarda, Él está vigilante, ¿sí? Ese verbo, así como está escrito en el griego, en presente, reafirma el concepto de que nuestro Señor nunca va a estar fuera de guardia, siempre está ahí con nosotros en su mano. Nadie nos puede sacar de su mano, hermanitos. Continuamente cuida y protege al creyente. Por eso, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque aquel que es engendrado, nuestro Señor Jesucristo, nos guarda. Y dice, y el maligno no le toca. Mire, y el verbo tocar ahí no es simplemente que alguien pasó y me rozó, medio me tocó. No, el verbo allí es agarrar, es asir, es tomar. Entonces lo que indica allí es que el maligno no te puede tomar. Eso, hermanitos, obviamente que contradice o echa al traste a aquellos que dicen que están algunas denominaciones que cada 8 días tienen esos cultos, dizque para sacar fuera los demonios, y los que asisten son los mismos creyentes. Imagínese usted, somos habitados por el Espíritu Santo y cada 8 días tienen culto, dizque para sacar fuera demonios. O sea que según eso ahí el demonio es más fuerte que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y le dice, hágase a un rincón que yo también lo voy a habitar a él. No, no, aquí dice, no nos toca, no te puede agarrar, no te puede asir, no te puede coger. Y de hecho es lo mismo que Juan nos ha dicho en primera de Juan 4:4. Mire lo que nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando de los anticristos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, Satanás no puede sujetar a un hijo de Dios, porque Satanás fue derrotado ya y para siempre. Entonces, Satanás no tiene poder sobre el Hijo de Dios, sobre aquel que fue comprado con la sangre de Cristo. No hay forma, hermanito, de que un alma salga de las manos de Cristo y vuelva a las manos de Satanás. No, de ninguna manera. Mire, es lo mismo que dice Judas ahí en el versículo 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es la misma idea que enseña Pablo. Entonces miren ustedes, lo enseña Juan, lo enseña Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y lo enseña Pablo cuando dice en Filipenses 1:6 que Él ha iniciado, nuestro Señor inició la obra en nosotros y ciertamente Él la va a concluir, la concluye hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Estando persuadido de esto, dice Pablo,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo que no le toca? ¿Cómo que no lo agarra? Que no lo puede coger. Pero en la escritura dice que Job, el maligno sí le tocó y le quitó sus 10 hijos y toda su hacienda y hasta una enfermedad le dio. Hermanos, pues si nosotros hemos allí leído el libro de Job, sabemos lo que antecede allí, ¿no? Satanás se presenta y pide autorización a nuestro Señor. Es lo mismo que ocurre con Pedro en Lucas 22:31. Simón, Simón, dice nuestro Señor a Pedro, Satanás te ha pedido, es decir, solicitó, pidió autorización, pidió permiso, porque el que es nacido de Dios, el que es engendrado por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, le guarda. Entonces, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, mire, es un permiso, una autorización, porque ya no estás bajo ese dominio, ya tienes dueño, has sido comprado con precio, y ese precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a manera de conclusión de ese versículo 18, la vida de pecado de aquel que ha pasado de incrédulo a creyente es reducida drásticamente. ¿Por qué? Porque somos dotados de una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado ya no me gobierna. Es como un inquilino, pero el pecado ya no me gobierna. ¿Y por qué? Porque mi Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, y somos de Dios en varias formas. Somos de Dios porque hemos sido justificados en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Declarados justos, absueltos. No hay castigo por el pecado, porque el castigo por nuestro pecado cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La espada de la ira del Padre fue sobre el Hijo. ¿Sí ve por qué Hebreos dice que nuestro Señor disciplina al que tiene por hijo? No dice castiga, disciplina. Porque el que es castigado es el que no es hijo. Y el castigo es el lago de fuego por toda la eternidad. Como el pecado es contra un ser que es infinitamente santo, el castigo también es infinito. ¿Y cuál es ese castigo? Va a estar infinitamente en el infierno por no arrepentirse de su pecado, porque no se arrepintió, porque tuvo por inexistente la sangre de Cristo derramada en la cruz en su favor. Entonces, justificados en la cruz, pero somos de Dios también por gracia, a través de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Somos de Dios por amor, porque nos amó de tal forma que entregó a su único hijo, a su unigénito. Lo entregó para que muriese en esa cruz, a fin de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos de Dios por adopción, dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La redención habla de pagar el precio. Cristo pagó el precio por nuestro pecado, por nuestras culpas, y nos redimió para recibir la adopción de hijos. Y somos de Dios por lo mismo que estamos hablando allí, porque Él nos compró con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo nos compró. Entonces, somos de Dios y mire, por eso Pablo dice que no hay manera de salir de la mano de nuestro Señor. Pablo lo dice ahí en Romanos 8:38 en la siguiente forma: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Y mire que hay una conjunción ahí que es la I, y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Usted puede decir, pero ¿cómo? Que Juan dice que somos de Dios y ahora dice que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo es eso? Sí, el resto, que no hace parte de la familia de Dios porque no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Todo ese resto está bajo el maligno, dice. Entonces, ese mundo, ese cosmos que Juan está hablando allí, hace referencia a todo ese sistema, al sistema financiero, económico, al sistema, el mismo sistema social, al entretenimiento, al sistema de gobierno, al sistema educativo. Todo eso está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Y mire que dice el mundo entero, la economía, la política, la educación, el entretenimiento y sobre todo la religión, ¿sí? El incrédulo, mis hermanos, él cree erróneamente que es libre. Y cada que se deleita en las cosas que el mundo le ofrece, cree que está celebrando su libertad, ¿sí? Pero en realidad está siendo seducido, como fue seducida Eva allá en el huerto del Edén. Está siendo seducido por la serpiente para él aprisionar su corazón y tenerlo allí, enredados, que siga muerto en ese sistema creado por el maligno. Eso es lo que hace. Y el incrédulo dice, no, yo soy libre porque yo hago lo que quiero, yo me voy para donde quiero, yo gasto mi plata en lo que quiero. Y resulta que está allí, enredado en ese sistema creado por el maligno. El mundo entero, dice, está bajo el maligno. Mire, y esa palabra me llamó la atención, que esa expresión está abajo significa reclinarse. Entonces la idea es esta, como cuando usted está sentado allí en la silla y su hijo viene y se reclina la cabeza aquí en las rodillas, ¿sí? Y me llama la atención porque así es como está el mundo. El enemigo de las almas, el maligno, ha creado todo ese sistema y el mundo se reclina en sus rodillas. Y él les vende esa idea de que todo está muy bien, es que usted es libre y usted es que trabaja, gástese su plata en lo que quiera. No, no le niegue nada a la carne, agasaje su carne. No es que usted se lo merece. Usted se lo merece. Nadie merece más la felicidad que usted. Ese es un ídolo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El ídolo de la felicidad, y para yo venerar a ese ídolo, si me tengo que separar, divorciar de mi esposa y buscar mi felicidad con otra que esté por allí en el mundo, entonces bienvenido, porque nada está por encima de mi felicidad. Si para ser feliz tengo que dejar a mis hijos, pues ese es el costo de mi felicidad, pero el ídolo de mi felicidad merece todo eso. Entonces, todo a costa de mi felicidad. Todo eso es creado por el maligno y es la idea que te venden. Pero vas a estar allí. ¿Cuánto llevas? 25 años de casado y vas a seguir padeciendo. Ya. Busque su felicidad. Usted merece ser feliz. Si usted cómo trabaja, usted cómo se esfuerza, deje esa mujer. Sus hijos ya están grandes. Ya usted no les dio lo que ellos necesitaban. Y es el diablo que te tiene en las rodillas y te está dando la palmadita. Está abajo, usted está reclinado ahí en sus rodillas, ¿sí? Eso significa. Ese es el enemigo de este mundo. El mismo que Pablo dice en 2 de Corintios 4:4, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire cómo lo dice Pablo, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos con un propósito. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nuestro mismo Señor Jesucristo, en Juan 14:30,
hablando del maligno, del príncipe de este mundo, dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Sí, nada tiene en mí. Entonces, el mismo Satanás, tentando a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, dejó claro que él era, que todos los reinos de este mundo le pertenecían a él, porque él le dice en Mateo 4:8, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, mire, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanitos, y nosotros no podemos perder de vista lo siguiente, mire, el Señor nos llama a nosotros, a los nacidos de nuevo, a los que ahora somos parte de la familia de Dios, a los que recibieron su palabra, a todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que le aceptamos a Él como Señor y Salvador. Nos llama a infiltrarnos en ese mundo. El Señor necesita hijos en todas las esferas, en todos los campos. Nos llama a infiltrarnos en ese sistema del mundo creado por el maligno, el que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y nos llama a infiltrarnos ahí con un propósito. ¿Para qué? Para representar la verdad, para que usted y yo podamos advertirle al mundo de la necesidad de Cristo, advertirle a la gente del peligro. Es como si cuando alguien está en un riesgo enorme y usted tiene que decirle: vea, coja sus cositas y arranque, es que usted no tiene tiempo, salga rápido de allí. Para eso el Señor nos tiene a nosotros. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener eso muy presente, porque independientemente del rol que usted que esté desempeñando dentro de la sociedad, independientemente de donde trabaje, de la profesión que ejerza, allí mi Señor lo tiene a usted como infiltrado. Usted es luz, usted representa la verdad. Entonces usted no está para que ellos lo influencien y usted termine haciendo lo que ellos quieren. No, no es al contrario. Es como nos decía Santi en la enseñanza, ¿sí? Somos la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos nosotros al ataque y esas puertas hay que derribarlas. No van a prevalecer, se van al piso. Pero no puede ser, hermanitos, que nosotros estemos en el área de trabajo y sean los demás quienes marquen cómo es que yo debo comportarme, ¿sí? Hacia dónde debo apuntar mis recursos. ¿Qué debo yo hacer? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? No, porque se supone que usted es la luz. Si esto está en oscuro y tenemos una vela, ¿cuándo es que esa vela empieza a alumbrar? Cuando usted la enciende, ¿sí o no? Está encendida. Cuando tiene la llama, ahí está. Y se supone que eso somos cada uno de nosotros allí, donde estamos infiltrados. Entonces no es que, porque es preocupante cuando uno ve y eso, no, porque ahí donde estoy yo tengo que, no, ojo que no es eso. No podemos nosotros dejarnos, mire, siempre me acuerdo lo que le dijo el hermanito Olmey a su nieto. A mí me quedó aquí, porque el niño llegó y dijo, en la reunión ahí en el descanso me reuní con unos compañeritos, y esto, y el hermanito Olmey le dice: mire papi, si usted está ahí con esos 4 o 5 compañeritos, pero usted no tiene el control de lo que se está conversando, váyase más bien, no preste oídos a eso. Si usted no es capaz de tomar el liderazgo para influenciarlos a ellos, ¿usted qué es luz? No. Órele a mi Señor para que le dé ese carácter. Y nuestro Señor va construyendo en nosotros para que usted sea luz, para que ellos no nos opaquen, porque estamos infiltrados con ese fin, para advertirle a la gente del peligro. Entonces debemos representar la verdad, advertir al mundo del peligro, retrasar la corrupción, porque se supone que somos sal, y la sal
retrasa la corrupción. Debemos entregar el evangelio y brillar con luz, porque somos luz. Y dice, la luz no se mete debajo aquí, no, la luz se pone para que alumbre a todos, ¿sí? Entonces nosotros sí debemos preguntarnos, venga, ¿y cuándo será que yo voy a empezar a brillar donde el Señor me ha puesto? Resplandecer allí, ¿sí? Porque ese es el propósito. Recuerde que mi Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 12:30, el que no es conmigo es contra mí, ¿sí? Y el que conmigo no recoge desparrama. Y Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, miren que no hay un amigo mutuo entre Dios y el mundo. No, no existe. No. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mire, recordemos lo siguiente. Juan le está escribiendo a los gnósticos. Los gnósticos negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Decía, no, el Hijo de Dios se hizo carne, no. Vino cuando fue bautizado, pero a la hora de morir lo abandonó y el que murió fue un simple hombre. Y los gnósticos introdujeron esa herejía allí en la iglesia. Y por eso salieron muchos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y por eso Juan les ha escrito ahí en primera de Juan 4:2 y ha dicho, mire, ojo, prueben los espíritus, porque en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Entonces, con eso en mente, Juan, cerrando esta carta, dice, no, Señor, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios mismo, 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo es Dios. Y entonces Él, recordando eso, mire usted, 3 veces utiliza la palabra verdadero en ese versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, se encarnó, Dios mismo se encarnó, se hizo hombre y nos ha dado entendimiento. Mire, si usted y yo entendimos esa verdad es porque Él nos dio el entendimiento. Es decir, que no basta solo exponerse a la palabra y venir dispuesto al escuchar, sino que Él nos abre el entendimiento. Él nos ha dado el entendimiento, dice la palabra, como muestra la palabra ya en el caso de Lidia, en Hechos 16:14. Mire lo que dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí nos está diciendo que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento con un propósito. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? 3 veces encontramos allí la palabra verdadero. Y mire, esa palabra ahí, verdadero, significa auténtico y real. Es una respuesta frontal a esa herejía de los gnósticos. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de leer ese versículo reemplazando esa palabra verdadero como auténtico y real, mire cómo lo leemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es auténtico y real. Y estamos en el auténtico y real, en su Hijo Jesucristo. Este es el auténtico y real Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Juan tiene ese pensamiento y entonces, por si quedó algún vestigio allí en la iglesia, él le está recalcando, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el auténtico y real Dios. Porque estaban cegados en su entendimiento. Ahora, termina, hermanos, con esta frase que parece que como que el apóstol Juan, ¿por qué? Hijitos guardaos de los ídolos, amén. Y uno dice, pero está hablando del verdadero, está hablando de que tenemos esa certeza de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. Está hablando de que nosotros sabemos que somos de Dios. Está hablando de que el mundo entero está bajo el maligno, de que nosotros hemos nacido de Dios. ¿Y cómo así que guardaos de los ídolos? Amén. Hermanos, lo que nos está diciendo aquí Juan es que en este mundo que está bajo el maligno, la forma como el enemigo cegó el entendimiento de las personas es utilizando esto, ídolos. Dice Isaías, las trampas del maligno son malas. Y dice que son enredos, como si tendiera una telaraña. Es lo que ocurre, hermanitos, en la cotidianidad. El enemigo extiende sus redes, todo ese sistema, y nos vemos tan enredados que terminamos dándole prioridad a otras cosas y desplazando a nuestro Señor a un segundo plano. Por eso Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos, porque el hombre es muy dado a comprar el aquí y el ahora. Mire, cómo el enemigo nos engaña, de la misma forma que engañó a Adán y Eva, ya, es la misma estrategia, ¿sí? Les ofreció algo del aquí y el ahora y le dijo, no, es que si comes de ese fruto seréis como Dios. Yo no tengo que esperar mucho tiempo, es que está aquí y está ahora, solo me es comer de ese fruto. ¿Para qué yo voy a esperar una promesa de gozo y eternidad? Eso está como muy lejos. Yo prefiero el aquí y el ahora. Y entonces el enemigo dice, no, y te vas a perder de todo esto. Usted se va a perder de todo esto, de todo lo que el mundo ofrece. No, disfrute el aquí y el ahora. Y olvidamos que tenemos una ciudadanía celestial. Y olvidamos que nuestro Señor se fue a preparar morada para nosotros. Que tenemos morada allí en los cielos. Y entonces de esa manera vivimos para el mundo. Y no podemos ya ver la oferta de Dios. Porque usted ya está tan enredado aquí que usted de manera cotidiana vive el aquí y el ahora. Entonces las promesas de Dios quedaron, sí, pues suena muy bonito, pero es que yo estoy tan ocupado aquí. Mira, no tengo tiempo. Es el aquí y el ahora. Entonces, Satanás le hizo esa misma propuesta a nuestro Señor, ¿sí? Póstreseme, adóreme y ya, aquí y ahora, no tiene que pasar por la cruz. Yo le doy todos los reinos. Hermanos, si ese ofrecimiento nos lo hace a nosotros, el aquí y el ahora, ¿sí? ¿Dónde es que tengo que firmar? Inmediatamente. ¿Sí? Entonces, cuidado porque el mundo está bajo el maligno. Y esas son las trampas del maligno, las que él utiliza. Mire, nosotros somos muy dados a tomar la idolatría desde el contexto del Antiguo Testamento. Entonces creemos que es una imagen, que la idolatría es una imagen. Yo no tengo ese problema porque yo no tengo imágenes en mi casa. Yo no me postro ahí a arrodillar imágenes. Y resulta que con el Nuevo Testamento, así como con muchos otros pecados, se ensanchó el pecado de la idolatría, está ensanchado, es mucho más amplio de lo que nosotros, su esencia es más amplia, más grande. Es como con el adulterio, ¿sí? Porque de cierto, ustedes escucharon que no cometerás adulterio. Mas yo digo que si usted
Miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes han oído que se dice no matarás, pero yo les digo a ustedes que si usted tiene rencor en el corazón por ahí, por alguien, usted ya es un asesino, usted es un homicida. Y con la idolatría pasa lo mismo, porque si nosotros miramos, Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría. El amor al dinero. ¿Y ese dónde está? Eso no es una estatua, eso es algo que está en su corazón. Y usted se mueve solo para avasallar. Venga, ¿dónde es que puedo acumular más? ¿Dónde es que está el negocio? Y dice que la avaricia es idolatría. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces mire que se amplía la esfera de la idolatría. Es que no es postrarme allí ante un ídolo. Y llama la atención porque solo usted en internet y Google, venga, y el mundo secular, ¿qué piensa de la idolatría? ¿Qué será eso? Entonces uno mira ahí, idolatría para el mundo, y mire lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Adoración que se da a los ídolos, punto y coma, otra definición. Amor excesivo y vehemente a algo o alguien. Entonces, ídolo es algo en mi vida en lo que yo he depositado más confianza que en Dios. ¿Sí ve? Cuando pienso, ¿qué sería de mí si perdiera esto? Entonces, su ídolo puede ser su esposa o su esposo. ¿Y qué sería de mí si perdiera este trabajo? Entonces, su ídolo puede ser su trabajo. ¿Y qué sería de mí si esos ahorritos del banco se me pierden? Si no tengo ya en la cuenta bancaria nada, si se me acaba el efectivo, ¿qué sería de mí? No, dijo un compañero, trabajamos juntos y se le quedó por allá el celular y me asustó porque salió corriendo con las manos en la cabeza y decía, ese celular es mi vida, ¿sí? Y yo decía, pero ¿qué le pasó? Se le había quedado por allá el celular y salió así como loco. ¿Sí? Entonces, eso que usted tiene, si lo perdiera, eso en lo que usted ha depositado más confianza que en Dios. Es que esto me brinda más confianza que Dios. Estoy bien mientras tengo allí ahorritos en el banco. Pero no tenerlo sí me da un... Es que quedarme sin trabajo, ¿y qué será de mí? Y si me falta, y si el Señor se lleva a mi hijo, ¿qué será de mí? Yo no me imagino la vida sin él. Ojo, no, porque, mire, entonces no es que sea estatua solamente. ¿Qué me motiva más que Dios? ¿Sí? Mi ministerio me motiva más que Dios. No, me motiva más estar en el internet, porque es que ir a la iglesia no es... Me motiva más el TikTok, porque ahí puedo pasar 2 horas, 3 y se me van las horas rapidito. ¿Qué me motiva más que Dios? Puede ser mi ministerio y entonces mi ministerio es un ídolo y yo soy un idólatra. Mire, es increíble, es lo que le pasaba a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, nosotros hemos estado refiriendo, venga, evaluémonos en cuanto a las motivaciones que hay en nuestro corazón para servirle al Señor. Y en Éfeso capítulo 2, versículo 2 dice, nuestro Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, hombre, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, en esta iglesia pasó los pesos pesados en teología, Pablo, Juan, Timoteo, Aquila, Priscila, Apolo. Y entonces ellos, no, este no es de nosotros, este viene con una blasfemia, este es un falso maestro. Y el Señor dice, estoy impresionado, ustedes
uy, ¿cómo saben de doctrina? Pero tengo una pequeña cosa contra ustedes, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese celo por la doctrina se convirtió en su Dios. Ese es su Dios. Y a mí me han dejado fuera. Ha dejado su primer amor. Su Dios es su ministerio. Y si no se arrepiente, yo voy a quitar su candelabro. Mi Señor le dice. Entonces, hermanos, ídolos. Hoy día, mire lo que yo les decía de la felicidad, ese es un ídolo. El narcisismo. Me miro en el espejo y yo, no hay nadie a quien ame más que a mí mismo. El hombre hoy día, no es que el hombre, mire estos avances. El dios Baco, el dios del vino, el dios del baile, el dios del placer, del cántico de las mujeres. La diosa Venus, de la sensualidad, del amor. Minerva, la diosa de la ciencia. Yo necesito que sepan que yo sé, nadie sabe más que yo. Entonces, hay ídolos, mis hermanos, de todas las formas, de todos los tamaños. ¿Y sabe qué es lo grave? Que nosotros no somos buenos identificando esos ídolos. Y si usted no identifica su ídolo, no se puede arrepentir. ¿Sí? Si yo no identifico cuál es mi ídolo, ¿cómo le voy a pedir perdón a mi Señor? Por eso, mire lo que dice. Ahora, hay un ídolo que me llamó mucho la atención y es el ídolo de la rebeldía. En 1 Samuel 15:23, nuestro Señor dice que la rebeldía es como el pecado de idolatría. Y son tan rebeldes que usted les está mostrando y Él dice no, y yo gobierno, y Él mismo, usted mismo se rinde ante su rebeldía. Y es que es como yo diga y es rebeldía. Por eso Pablo en 1 Corintios 6:12, mire lo que dice, con este terminamos, hermanitos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es lícito. ¿Y entonces por qué no se deja dominar? Porque los ídolos empiezan dominando sus sentimientos y por eso se vuelve irracional. Ustedes no han visto personas que tienen maestría, doctorados, y van a que les lean la mano y al que les hablen al oído. Y uno dice, pero si esta persona es muy inteligente. Sí, es que su ídolo es su emoción. Entonces esa emoción lo vuelve irracional. Pero como que le están diciendo el tabaco y que todo eso, si mire. Sí, porque empieza por las emociones. Por eso Pablo dice, aunque me sea lícito, yo no me dejo dominar de ninguno. Sí, me es lícito esto, pero esto no me domina a mí. Si hoy no se puede, a mí me da normal. No vivo para eso. Decía el hermanito, dice, yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir. Y el Señor me suple y doy gracias a mi Señor por ello. Sí. El Señor nos ayude, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias te damos por esta tu bendita palabra, mi Señor. Bendito Dios, perdónanos, Señor, porque no podemos negar, Señor, que somos tan idólatras, Señor, como aquel pueblo de Israel que tan pronto Moisés tardó 40 días, Señor, en el monte Sinaí para descender de allí con las tablas de la ley. Ya se habían hecho un becerro de oro, Señor. Ya habían caído en idolatría. Perdónanos, Señor, porque tenemos la misma naturaleza. Perdónanos porque no somos diferentes, Señor. Somos igual de idólatras, Padre Santo. Perdónanos porque actividades, Señor, entretenimiento, trabajo, muchas cosas nos han hecho, Señor, desplazarte del primer lugar, de que tengas la prioridad en nuestra vida. Perdónanos, Padre Celestial, porque de manera sutil, Señor, hemos sido engañados, y ayúdanos, Padre Celestial, a identificar, a reconocer, Señor,
nuestro pecado, nuestra idolatría, Señor, porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Padre. Bendito Dios, gracias por mis hermanos aquí presentes, por los invitados que han venido el día de hoy. Que tu Santo Espíritu, Señor, les redarguya, Señor. Que tu Santo Espíritu convenza de la necesidad de arrepentirse, de confesar su pecado y de creer en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque solo en Él, Señor, hay vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sabemos, Padre Celestial, que en Él hay vida eterna. Y sabemos, Señor, que la condenación está en que la luz, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Padre. Convence, Señor, a nuestros amigos, a nuestros invitados. Oramos, Señor, por su salvación, Padre, porque tu Santo Espíritu redarguya, convenza de pecado, justicia y juicio. Oramos, Señor, quedando en tus manos, que seas tú llevando a mis hermanos y a nuestros amigos de regreso a casa con bien, Señor. Gracias por la certeza de que nos tienes en tu mano y nadie nos puede sacar de allí. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.